y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, vea y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, has de acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que de todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial solo concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy, yo en medio de ellos. Palabra de Dios, del Señor. Te alabo, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. El mensaje central de este fin de semana es la corrección fraterna. Y la corrección fraterna se basa en el segundo mandamiento de Jesús, que dice amar a tu prójimo como a ti mismo. La amabilidad no es una virtud. No es malo ser amable, pero no está entre las 7 virtudes. Para ser honesto, Jesús no siempre fue amable. Si ustedes se recuerdan cuando volcó las mesas de los cambistas que estaban vendiendo en el templo, ¿verdad? Aventó todo lo que tenían los artículos religiosos, le dio vuelta a las mesas. No creo que alguien de ese grupo haya dicho, miren qué amable es ese señor o qué nice, ¿verdad? No creo que alguien haya dicho eso. Si eres testigo de que alguien comete un pecado grave y lo ignoras, y no haces o dices nada, la gente podría pensar, mira qué amable es esta persona, mira qué buena gente es esta persona. Tu indiferencia, nuestra indiferencia no es un acto de caridad ni de amabilidad, mucho menos de amor. Esto se debe a que vivimos en tiempos en los que existe una noción generalizada de que corregir a alguien que comete un pecado es juzgar. Sí o sí. Sí, ¿verdad? A veces podemos confundir el amor con la caridad, pero no son iguales. La caridad es la última y la más grande de las 3 virtudes teologales. Las otras 2 son fe, ¿y cuál es la otra? Esperanza. Si tienes caridad, si tenemos caridad, siempre vamos a querer lo mejor para alguien, especialmente si es un amigo. Y eso implica a veces sacarlo del error. Santo Tomás de Aquino enseñó que todos los cristianos debemos ser responsables y caritativos, diciendo la verdad cuando alguien está en error. Esto se llama corrección fraterna. Cuando alguien comete un pecado, comete 2 males. El primero es que pierde la amistad con Dios, rechaza el amor de Dios o se
hace enemigo de Dios en ese momento. Y segundo, rompe la amistad con la comunidad. Porque como somos hermanos en Cristo, pertenecemos a una misma familia, la familia de Dios. Y eso es lo que decimos al principio de la misa con el acto penitencial. Yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esa era la manera que los judíos o los primeros cristianos vivían su fe. Ellos se decían sus pecados, los decían entre todos. El pecador se daña a sí mismo espiritualmente. Y eso es lo que nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. Si tu hermano peca contra ti, recuerden que Jesús se refiere a un pecado público y a un pecado grave. A un pecado que trae escándalo. A eso se refiere el Señor. Y además, pues, como les decía, con la iglesia. La palabra fraterna proviene del latín frater, que significa hermano. Entonces la corrección fraterna o la corrección fraternal es la amonestación privada que se hace a un pecador o a alguien en peligro de caer en el pecado con el propósito de enmendarlo para evitar que caiga en el pecado. Ese es un verdadero acto de caridad y de amistad. Como dije, la caridad es diferente al amor, al menos diferente de la definición de amor que tenemos. El exarzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, define lo que es el amor y la caridad de esta manera, y él dice: la vida cristiana requiere la voluntad de amar, y no me refiero a amor, la teoría, o amor al sentimiento cálido. Me refiero al amor, al acto de voluntad, al acto de valentía. El amor real siempre es difícil. El amor real siempre se basa en la verdad sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y aunque la verdad nos hace libre, nadie dijo que la verdad nos iba a sentir cómodos. El corazón humano ha sido creado para la verdad y la verdad está destinada al corazón humano. Un vivo ejemplo son ustedes los que están casados. Ese amor que ustedes se profesan no es color de rosa. Es un amor difícil, es un amor duro, pero ese es el verdadero amor. Y eso es a lo que se refiere el arzobispo. Mira, hay dos cosas importantes para considerar en el Evangelio de hoy. Jesús le dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y díselo o amonéstalo. Este es un mandato del Señor de amonestar a alguien. No es consideren decir algo, no se trata de eso. Recuerden otra vez que no se refiere a un hermano biológicamente hablando únicamente, sino que a un hermano de la comunidad. Y número 2, si te escucha habrás ganado a tu hermano. Fíjense bien, la intención de decirle a alguien que la acción es incorrecta es que cambie su manera de vivir. Entonces, si te escucha, dice el Señor, has salvado el alma de la persona. ¿A qué se refiere Jesús? Yo les explico. Cuando decidimos pecar, cuando escogemos pecar, rechazamos a Dios y rechazamos su amor y le damos culto al diablo, le damos culto a Satanás. Repito, cuando decidimos pecar, cuando escogemos pecar, porque nadie te pone una pistola para que cometas pecado. Esa es una decisión muy libre.
Rechazamos el amor y la misericordia de Dios y le damos culto a Satanás. Quiero que lo reflexionen siempre cuando se sientan tentados. Recuerden, si yo cometo esta acción, rechazo el amor a Dios y le doy culto a Satanás. Y luego está la frase más difícil de Jesús. Si no te escucha, llévalo contigo a 1 o 2 más para que cada palabra sea confirmada por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esa era la costumbre de los judíos y era parte de la ley en el Antiguo Testamento. En el libro del Deuteronomio dice, capítulo 19, versículo 15, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esa era la manera que ellos vivían. Era la ley de los judíos, pero también de la ley de los primeros cristianos. Saben que reflexionando sobre las escrituras de este fin de semana, me acordé de los días del colegio, ¿verdad? Ahora puedo decir que esos días fueron los días más preciosos, más espectaculares, más bonitos. Cómo quisiera volverlos a vivir. Exactamente como ella dice que no, así decía yo. No, hombre, en aquellos días ni quería eso. Pero yo quería tanto al principal del colegio que solo en su oficina pasaba, fíjense. Y no me gustaba ir al colegio porque nos dejaban tareas y porque todo el tiempo me llamaban la atención. Y me corregían. Y no me gustaba que me corrigieran. De hecho, a ninguno de mis compañeros le gustaba que lo corrigieran. Y de hecho, a nadie le gusta que lo corrijan. ¿Sí o sí? ¿Le gusta que lo corrijan? No. Allá nos está regañando el padre otra vez, dice. ¿Verdad? ¿Saben? Es un sentimiento humano normal, pero no es una reacción cristiana normal. Repito, es un sentimiento humano normal, molestarse, pero no es una reacción cristiana normal. Dios le dijo a Ezequiel en la primera lectura, te he nombrado centinela para la casa de Israel. La raíz de la palabra centinela significa guardar y proteger. Entonces Dios le dijo a Ezequiel, si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre, porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré cuentas a ti de tu vida. Es una lectura muy difícil, ¿cierto? Dios nos ha elegido para ser profetas, que hay que hacer su trabajo. Y a veces este trabajo no es cómodo, nos traerá problemas, conflictos y enemigos, incluyendo miembros de nuestra familia. Sin embargo, continúa Dios hablándole al profeta. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino, fíjense que la clave aquí es para que la persona cambie. Y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. La corrección fraterna se refiere a la acción y no a la persona. Tenemos que separar la acción de la persona. Ese es el punto clave, no estamos juzgando. De manera similar, Jesús continúa enseñando a sus discípulos cómo la iglesia debe cumplir con sus deberes. Jesús nombra a sus discípulos para guardar y proteger a la iglesia del pecado y salvar a los pecadores. Pero este nombramiento no es solo para los líderes de la iglesia, no es solo para los sacerdotes. Padres de familia y abuelos, abuelitos, abuelitas, Dios los ha hecho a ustedes centinelas en sus hogares. Tienen una obligación y responsabilidad de guiar a sus hijos y siempre de educarlos y corregirlos.
Ah, padre, pero ellos ya son mayor de edad. O sea que cuando tuviste tu hijo te dijeron, va a ser tu hijo hasta los 18 años. De 18 para adelante ya no es tu hijo. No, ¿verdad? Pues déjenme darles no una muy buena noticia, que son padres, abuelos, hasta el último suspiro que ustedes tengan. Su responsabilidad es animarlos, educarlos, corregirlos si es necesario, allá ellos si hacen o no caso. Pero entonces el malvado, dice el Señor, morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. No es fácil este trabajito que nos han dado, ¿verdad? Saben, a veces escucho a los padres decir, es que yo quiero que mi hijo o mi hija sea feliz. La felicidad no trae la santidad ni la salvación. De hecho, a veces la felicidad que ofrece el mundo trae la perdición. Y de muchas maneras podemos hablar de centinelas, por ejemplo, los maestros en las escuelas. Lastimosamente a veces algunos maestros toman su trabajo como eso, como un trabajo y no una vocación. Porque en ese momento ustedes, maestros, son padres de familia para esos niños. A veces los maestros tienen más tiempo a los niños que los mismos padres. Nosotros también como sacerdotes es nuestra responsabilidad guiarlos y educarlos en la fe, decirles lo que está bien y lo que no está bien, ¿verdad? Eso trae consecuencias, por supuesto, y mucha gente se molesta, se enoja y se va. Y unos hasta se hacen protestantes, fíjense. Pero no es que se cambien de religión, sino que comienzan a estar protestando y protestando y protestando, ¿verdad? Ese es el problema. Pero como dice el arzobispo Chaput, el amor verdadero siempre se basa en la verdad sobre nosotros mismos y sobre los demás. El amor real es un acto de valentía y a veces este amor no es cómodo. No es cómodo. Es necesario comprender y aceptar el rol que tenemos. Las lecturas también nos dicen que como miembros de una comunidad de fe, somos responsables los unos de los otros y muy a menudo ignoramos esto. Podríamos considerarnos responsables ante Dios, pero no consideramos el efecto que nuestras acciones tienen entre nosotros. Somos una comunidad y dependemos los unos de los otros y nos ayudamos en las necesidades físicas y materiales. Pero ¿qué pasa cuando hay necesidades espirituales? Cuando hay necesidad de animar a otro, a un hermano que yo quiero, que sé que está por un mal camino, para que entre en el camino del bien. Saben que Jesús prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Este mensaje no es un mensaje fácil de asimilar, pero es una necesidad urgente, especialmente en el tiempo que vivimos, con la sociedad que vivimos y con los jóvenes lo que están aprendiendo. Somos mejores personas cuando sentimos la responsabilidad profunda que tenemos entre nosotros. Todos somos también responsables de nuestra casa común, que es el mundo, pero no solo el mundo físico, sino también el mundo espiritual. Saben que hoy es un buen día para meditar sobre nuestra responsabilidad y el verdadero sentido del amor cristiano y del amor de la caridad. Solo aquella persona que te quiere, que realmente te interesa o que tú le interesas, te dice la verdad, porque quiere lo mejor para ti. Dale gracias a Dios por ese amigo o esa amiga que Dios te ha puesto en tu camino, porque son como centinelas enviados por el Señor. Continuemos con nuestra celebración y profesemos nuestra fe.